Esta vez los llevo a un viaje de un día, unos 230 kilómetros, rumbo a Pilar. Pilar, una ciudad especialmente interesante por el enorme esfuerzo que hizo para construir su gran muro de protección contra las inundaciones. Un poco más adelante verán imágenes que muestran cuán imponente es realmente este dique de contención. Con nosotros, amigos queridos, que vuelven especial cualquier recorrido. Desde Alberdi, Bejara a un lado, el viaje se vuelve tranquilo. La nueva carretera, en excelente estado, nos deja disfrutar el paisaje a ambos lados. Aparece un largo puente, ideal para varias tomas con mi dron. El puente, en parte sobre pilotes, alcanza unos orgullosos 1175 metros. Un verdadero atractivo. A mí siempre me alegra ver tanto verde intenso. El color del río nos sorprende. Su nombre ya lo insinúa todo. Y no pude resistir la tentación de volar una vez por debajo del puente. En la plaza central de Pilar se encuentran muchas esculturas interesantes. Cada una cuenta su pequeña historia. La enorme bicicleta fue construida por un herrero local. Evoca la época en que Pilar tenía su propia fábrica de bicicletas. Hoy este monumento es símbolo de aquella tradición ciclista. El parque invita a quedarse, un espacio para respirar. Uno de los bancos invitó a una linda foto grupal. La estatua ecuestre muestra al mariscal Francisco Solano López, levantado sobre un alto pedestal que domina el parque. La estatua sentada parece una figura tranquila y reflexiva en la entrada del Museo Cabildo de Pilar. El museo, normalmente un gran imán para mí, estaba cerrado. Erigido por el centenario de la Academia Militar Mariscal Francisco Solano López, el monumento honra el juramento de fidelidad a la patria. Para la toma de la iglesia quité unos cables molestos. Voilà, un tesoro que merece brillar. En el hotel Las Hortensias almorzamos de maravilla. La cerveza recién tirada, perfectamente fría, completó todo. Un placer. Pilar, un terraplén artificial que protege esta ciudad industrial de las inundaciones, parece interminable. La corona mide 30 metros de ancho. El muro de arena rodea la ciudad a lo largo de aproximadamente 15 kilómetros. Aquí se ve claramente. En Pilar, el vuelo con dron está prohibido por el aeropuerto. Un poco lamentable, pero hay que respetarlo. Más de 30.000 sacos de arena refuerzan el dique. Un trabajo gigantesco que exigió coordinación y mucho esfuerzo humano. Una obra que demuestra la determinación de toda una ciudad frente a las crecidas. Luz cálida sobre un río que se pierde en la distancia. Y así emprendimos el regreso.
cargados de buenas impresiones. Y para concluir, mil gracias por todos sus likes de últimamente.